Varias de las propuestas económicas de Vargas coinciden con las presentadas a mediados de este año por el precandidato uribista Iván Duque. En sus 10 elementos para la recuperación económica, Duque también incluye medidas como bajar impuestos y crear un único impuesto de renta a niveles competitivos, fortalecer la DIAN para combatir la evasión, incentivar el desarrollo de mercados de capital, reorganizar y reestructurar la regla fiscal e impulsar sectores económicos como el turismo, el agroindustrial y los de valor agregado tecnológico. Pregunta: ¿qué tan viables son las propuestas económicas de los precandidatos a la presidencia? Bienvenidos a Semana en Vivo. Yo felicito, estábamos hablando eso en este momento, que esta campaña haya tomado o retomado por lo menos un tono más lógico y más respetuoso frente a los votantes, y es que se haya convertido de alguna manera en una batalla de las ideas y no en una batalla de falsas verdades o de manipulación de realidades, si se puede decir que empequeñece en tanto la política. Por eso este tema es interesante, a partir de no solamente la propuesta del propio ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, hoy candidato o precandidato presidencial, sino de las otras candidaturas como por ejemplo Iván Duque, que también está aquí, o de Jorge Robledo. Yo creo que ese es en temas económicos, que yo creo que es en el fondo uno de los grandes debates que se deberían plantear en estas elecciones para el 2018. Los invitados son los siguientes. Nuestros invitados son Iván Duque, senador y precandidato presidencial por el Centro Democrático; Jorge Enrique Robledo, senador y candidato presidencial por el Polo Democrático Alternativo; Cecilia López, exministra, exsenadora y economista; Jorge Humberto Botero, presidente de Fasecolda y exministro de Comercio Exterior. Yo quería comenzar por el tema de las propuestas económicas y con Iván Duque precisamente, porque una de las cosas que he visto cuando la propuesta de Germán Vargas Lleras fue presentada es que muchas de las propuestas planteadas por Germán Vargas también son propuestas que usted ya había hecho en su plan económico. ¿Qué realmente o cuáles son los nódulos más importantes que usted plantea en su propuesta? Bueno, yo diría, María Jimena, primero nosotros tenemos que darnos cuenta que hay algo que no está funcionando bien, y es, en primer lugar, la economía está con un crecimiento mediocre. Colombia necesita una alta tasa de inversión. Necesitamos que esa alta tasa de inversión se traduzca en la generación de empleos formales en el país. Entonces, la secuencia lógica de todo esto es darnos cuenta dónde está el problema. Yo creo que tenemos un sistema tributario muy complejo. Nosotros necesitamos tener un sistema mucho más simple. Tenemos una tasa de tributación corporativa que está por encima del promedio de los países de la OCDE, 34%, puede llegar al 40% si las empresas tienen ingresos de más de 800 millones de pesos. Yo creo que hay que simplificar el sistema, darle muchas garantías a la inversión y simplificar también el sistema regulatorio. Es un país que ha tenido 68.000 resoluciones en los últimos 14 años, más de 17.000 decretos. Hay que simplificar también ahí. Y nosotros tenemos que enfrentar también otra situación, y es diversificar más la economía. 10 sectores representan más del 76% de las exportaciones. Y necesitamos que la economía entre a abrirle espacio a nuevos sectores, que esa inversión permita la generación de emprendimiento y que el emprendimiento genere empleo formal de calidad. Esa sería como la secuencia lógica de la propuesta nuestra, que ahora podremos entrar en más detalle. Hablemos del número de impuestos. Cuando uno mira los impuestos nacionales, estamos hablando de más o menos 15, 16 impuestos, de los cuales 4 representan más del 90% del recaudo. Cuando miramos los departamentales, 22 impuestos, 4 representan más del 90% del recaudo. Y en los locales, entre tasas y sobretasas, son más de 40, donde 6 representan más del 95% del recaudo. Sí. Entonces, yo diría, simplificar allí es importante. Y lo otro es darnos cuenta. Cecilia plantea, es que las personas versus las empresas. Claro, las empresas en Colombia tienen una altísima tributación, y si usted la va a llevar a las personas naturales, que eso es bien interesante, el umbral a partir del cual empiezan a pagar renta es un umbral alto, pero si lo baja a un sector de la clase media, también le empieza a afectar rubros importantes como educación, la medicina prepagada. Aquí se plantearon los temas de industria y de agro, los dos temas muy interesantes. En el agro, cuando uno mira el agro en Colombia, estamos hablando de un sector que aporta cerca del 7% del PIB. Estamos hablando de un sector que representa el 18% de las exportaciones.
de un sector que puede representar 16% del empleo. Es decir, cuando uno mira esos indicadores comparados con otros países de América Latina, Colombia se ve bastante bien. El problema es que cuando uno empieza a mirar los detalles del sector, uno se da cuenta que el 80% de las personas que están en los sectores rurales están en el régimen subsidiado de salud. 70% gana menos de un salario mínimo. No tienen las tierras. Claro, no tienen tituladas las tierras. Pero dígame esto, María Jimena. No tienen tituladas tierras. Entonces uno dice, bueno, ¿cuáles son las fórmulas? Aquí se ha hablado de bienes públicos. Claro que hay que hacer los bienes públicos. El problema es que la asignación presupuestal, 90% son subsidios y solamente el 10% son bienes públicos. Lo ideal en los países que son exitosos es llevarlo un 50-50. Pero para eso necesita plata. plata. Pero un segundito, claro, entonces Cecilia, ahí viene la pregunta. Entonces, el campo necesita una alta tasa de inversión y necesita generar un entorno donde haya un feliz matrimonio entre el pequeño productor y el desarrollo agroindustrial. No porque los países, déjame terminar, los países que son exitosos han logrado eso. ¿Qué está pasando hoy en Colombia? Las empresas que van a invertir al sector necesitan tener, primero, unas condiciones de estabilidad. Y teniendo unas condiciones de estabilidad necesitan insertarse en cadenas de valor para el consumo interno y pensando también en los sectores de exportación, que ha sido el secreto de los países del sur que tienen políticas agroindustriales exitosas. Y en materia ¿cuál es el problema de la seguridad jurídica? Porque eso es lo que dicen siempre los empresarios. No nos metemos en el sector agroindustrial porque tienen un problema de seguridad jurídica. ¿Cuál es? ¿A qué se refiere? La variación de las normas tributarias en Colombia. Es un país que tiene 14 reformas tributarias en 25 años. Entonces, cuando usted está cambiando las normas tributarias, tiene un problema. Y por otro lado, cuando usted empieza a mirar los costos del sector, los costos energéticos, los costos logísticos, la inserción en las cadenas, la inversión en los bienes públicos como las vías terciarias, hacen que la inversión sea demasiado costosa y que tener rentabilidad depende de unas condiciones de costo país que hay que resolver. Y ustedes plantearon el tema industrial en el diagnóstico. Me parece maravilloso. En el tema industrial es la sumatoria de costo-energía, es la sumatoria de costo y regulación, es la sumatoria de la logística. Es un tema de productividad también. Claro, pero es que se volvieron importadoras muchas industrias. Todas esas cosas que estoy mencionando también inciden en la productividad. Es que la productividad no es solamente lo que usted logra hacer con el capital humano, son todas las condiciones de inversión. Y nosotros no estamos hoy en cadenas de lo que llamo de valor agregado, que es donde yo digo que la política industrial colombiana tiene que llevar a eso, a que la industria colombiana, mucho más si tenemos beneficios de tipo de cambio, se inserte en esas cadenas de valor. Esa es parte central de la propuesta. Hay una parte aquí del diagnóstico de los últimos años que vale la pena decir. Es que aquí lo que ocurrió es que nosotros tuvimos una bonanza de un producto para el cual no somos autosuficientes. Este no es un país petrolero, es un país con potencial, pero no es petrolero. Es un país donde tiene reservas para menos de 7 años, donde el 70% de los campos producen menos de 1.000 barriles diarios, y usted lo que no puede es ampliar los gastos permanentes basados en una bonanza transitoria de un producto para el que no es autosuficiente. Se cayó la renta y entonces vino la sustitución de petróleo por impuestos, los impuestos en un ciclo de desaceleración, y eso lo que ha hecho es deprimir la confianza de la industria, del consumidor, y nosotros necesitamos salir de ese atolladero. ¿Cómo se sale de ese atolladero? Colombia tiene que pensar en este momento una inserción en cadenas de valor, diversificar su economía, una alta tasa de inversión, una simplificación del modelo tributario y mejor calidad de gasto público. Pero en el agro, o sea, para hacer esas cadenas de valor... Es que yo creo que hay que pensar cadenas de valor para los servicios, para la industria y pensando en la inserción internacional, que eso es lo que Jorge tanto critica. Los países que hoy están creciendo de América Latina y países en desarrollo es porque se insertaron en cadenas de valor y eso lo ha permitido el comercio. Como Chile, como Perú, como México, como Malasia. Pero hablemos es de los retos. O sea, si nosotros queremos que el sector agrícola en Colombia sea un motor, hay que llevar inversión de largo plazo. Y esa inversión requiere una serie de condiciones. Se necesitan exenciones. Se necesita además revisar el régimen de exenciones en Colombia para que las que se hagan sean en función de la generación de empleo. Cadenas de valor, donde haya transformación, donde usted pueda llevar la maquinaria, tener el crédito de largo plazo y adicionalmente tener un mecanismo para llegar al mercado de consumo interno y también al de exportación. Y quiero decir, pero perdón Cecilia, es que no, cerrémonos al dogmatismo, es que esto no puede seguir siendo un tema de antagonismos, sino miremos lo que está siendo exitoso en el mundo.
Colombia necesita mejor provisión de bienes públicos en el campo. Necesitamos que el presupuesto del sector sea distinto. No puede ser 90% subsidios y solamente 10% bienes públicos. Se necesita mínimo 50-50. Lo otro, si nosotros queremos mejorar la capacidad productiva, hay que generar un matrimonio entre quién, agroindustria y pequeños productores. Hay que hacer más desarrollo cooperativo de los pequeños campesinos y transformación en lugar de producción. Pero una pregunta, Iván, uno de los grandes desafíos es cómo entregar, o sea, cómo ir a esas zonas que de alguna manera, bueno, unos dicen que no están liberadas, ahí entramos en toda esta pugnacidad política, pero digamos que hay una realidad política nueva. Claro, hay una realidad política nueva. Hay unas cosas que se están planteando y que de ahí han surgido una serie de políticas que no son para sino para, digamos, una serie de políticas integrales que se derivan de la decisión de las FARC de dejar esas zonas. Sí, en el tema de el tema agrario, que yo creo que es importante porque no veo cómo se ata toda esa político y ese discurso político a la realidad actual. A ver, hablemos de unidades productivas en el país y de realidades. Pero yo quisiera decir una cosa. El tema cafetero es un tema central. Es uno de los sectores que más jalona el sector agropecuario. Sí. Y tenemos que el 76% de la producción tiene menos de 5 hectáreas. Envejece la población. Tienen problemas de transformación de mano de obra. ¿Qué hay que hacer en el sector? Insertarlo en cadenas de valor. Hay regiones del país que están siendo exitosas con cafés especiales y que se están posicionando en los mercados. Hay que hacerlo allí. Hay que hacerlo en fruticultura, hortocultura. Hay que hacerlo además en el sector de la avicultura y la ganadería. Pero cadenas de valor. Esto de seguir estigmatizando la inversión es absurdo. Y la tierra además. Aquí nadie está diciendo que no se necesita llevar la inversión. Hay que llevarla. Yo soy el primero que he dicho, la gran preocupación en materia de capital humano que la tocó Jorge Humberto en productividad rural es que en el campo el promedio de educación son 5.3 años y en las ciudades son 9.6. Pero espérame, yo termino. Vamos, a ver, Cecilia. El sector que tiene todas las posibilidades, porque Colombia tiene todas las ventajas, tiene la demanda internacional, tiene el agua y tiene la tierra, si se distribuye bien, es el sector rural. Y lo que sigue de ahí claramente es la recuperación de la agroindustria. Pero el gran problema es que los cambios estructurales que hay que hacer en el campo para poner a producir esta gente no los dejan tocar, que son la tierra. Y la prueba es lo que pasó con la ley de tierras, que aquí lo discutimos, que no se va a dejar tocar esa distribución de la tierra que se concentró mucho más en los últimos años. No ha podido sacar ni siquiera el Congreso el catastro multipropósito. Yo sí quisiera decir una cosa. Pero no me dejas terminar, espérate, pero ya vas terminando 20 minutos. Óyeme, Iván. Cecilia, por Dios, pero también deja escuchar a los demás. Ustedes no dejan hablar a uno. Entonces, miren. La inversión que hay que hacer la inversión que hay que hacer en el campo es muy grande. ¿Y dónde está la fuente de esos recursos? En el catastro rural. Y eso tampoco lo dejan hacer. ¿Por qué? Porque uno de los sectores que no paga impuestos son los grandes latifundios de este país. Y eso, sin esa plata no se pueden hacer los cambios. Entonces, hablar cadenas de valor sin tocar la tierra y sin tocar el impuesto de tierra, no hay nada que hacer. Yo quiero ser muy claro en esto. Primero, Colombia tiene 22 millones de hectáreas de vocación agrícola. Estamos empleando en este momento menos de 7. Si nosotros queremos llevar menos de 7, son 6.2 en este momento. Si queremos llevarla al uso potencial, Cecilia, tienes que buscar inversión. Y la inversión tiene que llegar asociada ¿con qué? Primero la disponibilidad de agua. Este país necesita más reservorios, necesita más distritos de riego, porque los distritos de riego son un factor de productividad en el desarrollo agroindustrial. ¿Qué otra cosa necesitas? La asociatividad. Esta es una titulación, primero que todo. Claro, es que el problema claro, María Jimena, pero ese ha sido un problema histórico en el país, porque hoy en día la trazabilidad no está. Claro que es importante, y siempre lo he dicho, pero lo que hay que buscar acá también es que entendamos, primero, que hay unas zonas del país donde hay unos temas de tenencia de buena fe que tienen que resolverse, y hay otros sectores del país donde necesitamos unos programas de titulación que vayan asociados con el uso de la tierra, pero lo que no podemos es empezar a generar una conflictividad sobre la tierra para seguir pauperizando el campo, sino que los problemas de la tierra se resuelvan con flujos de inversión. Es más, pero es conflictivo el tema de la titulación de tierras. No es conflictivo si uno lo hace bien. Por eso yo creo que la discusión catastral en el país es importante. Pero seguir pensando que aquí el tema es, sígale subiendo impuesto a la tierra sin uso productivo, es seguir limitando el desarrollo rural en el país. Eso no ha pasado en ningún país. Pero Iván, ¿cómo que sígale subiendo impuestos? ¿Cuándo se ha pagado impuestos sobre la tierra Cecilia, rural? No se paga. El avalúo catastral rural en el país
en valor se ha triplicado en los últimos 14 años. Es bajísimo. Perdón, estaba en 18, billones, hoy está en 86 billones de pesos. Mientras el senador Robledo sigue soñando con el modelo de estatización de todo. No es verdad, no he planteado yo lo que eso. quiero dejar aquí No claro es verdad, hoy tenemos 5 millones de colombianos mayores de 65 y vamos a tener 15 millones en 20 años. Nada de planteado estatizar. Apenas están teniendo pensión 1 de cada 4 colombianos. ¿Qué se necesita hacer en la reforma del sistema? Primero, el sistema tiene que eliminar esas competencias que no deben existir entre los dos regímenes. Y otra cosa, la gran mayoría de los subsidios pensionales se están concentrando en las personas de más alto ingreso. Hay que mejorar con un sistema de pilares la cobertura en los más vulnerables, darle sostenibilidad y eliminar esa competencia. Estoy de acuerdo con Cecilia con el tema actuarial. Se necesita unas prácticas actuariales muy serias y lo otro es que nosotros entendamos que hay que buscar un pilar solidario para aquellas personas que están por debajo de la línea de pobreza, que hay que asegurarles un ingreso mínimo a la edad de 65 años o más, y eso hay que prefinanciarlo. No se puede dejar toda esa presión con el envejecimiento de la población. Esas 4 reformas, si se hacen bien, nos permiten tener un sistema pensional sostenible. Esas son propuestas concretas, María Dina. Muchísimas gracias y los espero mañana con otro tema de interés nacional. Esto está muy divertido porque